La filosofía del pánico puede referirse a un análisis filosófico del pánico, una emoción intensa de miedo que puede llevar a la pérdida de control y a una sensación de amenaza inminente. También se puede entender como una crítica a la forma en que el miedo puede ser utilizado como herramienta de control y opresión. Enfoques filosóficos del pánico. El miedo como emoción básica. La filosofía del pánico puede explorar el miedo como una emoción natural y necesaria para la supervivencia, una respuesta biológica a amenazas reales o percibidas. El pánico como herramienta de control. Se puede analizar cómo el miedo puede ser manipulado por el poder político o social para generar un clima de miedo, desconfianza y obediencia, como argumenta Thomas Hobbes. La filosofía del pánico como resistencia. También se puede entender la filosofía del pánico como una forma de resistencia contra la opresión, buscando estrategias para gestionar el miedo y recuperar la autonomía. Ejemplos de obras y conceptos relacionados. Una filosofía del miedo de Bernard Castagne Prado. Este libro explora los efectos del miedo en la vida individual y política, y busca estrategias para contrarrestarlo. El tetrapármacon de los epicúreos. Una medicina cuádruple que busca liberar del miedo a la muerte, el dolor, el destino y la incertidumbre. La paresía de los cínicos. La franqueza y la valentía en la crítica al poder, incluso a costa del miedo al castigo. El concepto de estado de naturaleza en Hobbes. Una idea donde el miedo a la muerte es el principal motor de la creación de la sociedad y el gobierno. El movimiento pánico. Un movimiento artístico que busca la locura controlada como una forma de resistencia a la sociedad posmoderna. La filosofía del pánico es un campo de reflexión que abarca desde la comprensión del miedo como una emoción básica hasta su uso como herramienta de control, pasando por la búsqueda de estrategias para liberarse de la opresión del miedo. La filosofía del pánico es una corriente filosófica desarrollada por el escritor y filósofo mexicano Fernando del Paso y más elaboradamente por Alejandro Jodorowsky, especialmente a través del movimiento pánico que fundó junto a Roland Topor y Fernando Arrabal en los años 1960. No es una filosofía sistemática como el existencialismo o el racionalismo, sino más bien una actitud artística y vital. ¿Qué es y de qué trata? La filosofía del pánico. Desafía la lógica tradicional. Propone que el mundo no tiene sentido fijo y que el caos, el absurdo y lo inesperado son partes esenciales de la existencia. Rechaza la rigidez racional. Prefiere el humor, la provocación, lo onírico, lo surrealista y lo grotesco como formas válidas de conocimiento. Integra el teatro, el arte y la vida. No separa el arte de la experiencia vital. La vida debe vivirse como una obra creativa y explosiva, con momentos de locura, poesía y provocación. Inspiración en el dios Pan. De ahí el nombre pánico. El dios Pan representa la naturaleza salvaje, el instinto, el terror y el éxtasis. La filosofía del pánico busca reconectar con esas fuerzas primordiales. Crítica a la sociedad moderna. Reacciona contra la cultura de consumo, el pensamiento uniforme y las estructuras opresivas. Propone una liberación total del ser. La filosofía del pánico trata sobre romper con las normas, aceptar el caos de la vida y vivir con creatividad, humor y libertad radical. La filosofía del pánico fue creada por Fernando Arrabal, Roland Topor y Alejandro Jodorowsky en 1962, cuando fundaron en París el movimiento pánico. Esta filosofía surgió como una reacción artística y existencial contra los límites de las corrientes tradicionales, especialmente el surrealismo y el teatro convencional. ¿Quién la creó? Alejandro Jodorowsky. Chileno, artista multidisciplinario, cine, teatro, cómic, tarot. Fernando Arrabal. Español, dramaturgo y novelista. Roland Topor. Francés, ilustrador, escritor y cineasta. Juntos fundaron el movimiento pánico, nombrado así en honor al dios griego Pan, dios del caos, la naturaleza y el pavor. ¿Cómo la crearon? En los años 60, se sentían limitados por las estructuras del teatro tradicional y el surrealismo, que ya les parecían domesticados. Se inspiraron en el caos, el humor negro, el absurdo, la mezcla de risa y miedo, lo grotesco y lo místico. Usaron performances extremas, happenings, teatro provocador y actos rituales para expresar su visión del mundo. ¿Cómo funciona? La filosofía del pánico no sigue reglas fijas, pero se basa en ciertos principios. El caos como creador. La confusión y lo irracional no son enemigos, sino fuentes de verdad y creatividad. Ruptura de estructuras. No hay diferencia entre arte y vida. Se mezclan en experiencias intensas. Despertar emocional. Usa el shock, la risa, el erotismo y el terror para romper con la pasividad del espectador. Mística del absurdo. Cree en una forma de sabiduría que surge del sinsentido y de la paradoja. ¿Por qué funciona así?
Porque busca liberar al ser humano del miedo, de la rutina y del pensamiento mecánico, permitiéndole entrar en contacto con su parte más profunda, instintiva y creativa. No busca verdades absolutas, sino experiencias transformadoras. La filosofía del pánico fue creada como una respuesta rebelde y liberadora frente a una sociedad cada vez más racional, mecánica, controlada y alienante. Los artistas del movimiento pánico creían que el arte y la filosofía tradicionales ya no provocaban una transformación real en las personas. Entonces, decidieron romper con todo y crear una forma de expresión que fuera libre, caótica y profunda. ¿Por qué la crearon? Contra lo establecido. Rechazaban el arte serio, rígido, institucionalizado. Querían romper las normas sociales, culturales y estéticas. Inspirados en el caos de la existencia. La vida no es lógica ni predecible. Está llena de contradicciones. Ellos querían reflejar esa verdad, no esconderla. Mezcla de risa y miedo. El dios Pan representa tanto la diversión como el terror. De ahí nace la idea de que lo absurdo, lo grotesco y lo irracional también pueden liberar. ¿Nos ayuda a los seres humanos? Sí, pero no de forma convencional. La filosofía del pánico no busca dar respuestas racionales o consuelo. Lo que hace es romper con nuestras máscaras. Nos enfrenta a lo que escondemos, miedos, deseos, contradicciones, y nos obliga a vernos de forma más auténtica. Desbloquear la creatividad. Al romper reglas, libera nuestra imaginación y nos invita a crear sin miedo. Despertar emociones reales. Mediante el impacto, el humor y el caos, nos hace sentir intensamente, algo que muchas veces la rutina nos arrebata. Conectarnos con lo instintivo y lo espiritual. Busca unir cuerpo, mente y espíritu a través de experiencias vitales, no solo intelectuales. ¿Por qué nos ayuda? Porque sacude nuestra conciencia. Nos hace salir del piloto automático. Nos enfrenta con lo que evitamos. Y en ese desorden emocional, podemos redescubrirnos y transformarnos. Nos ayuda a vivir con más intensidad, libertad y presencia.